Bien, entonces, como les venía diciendo, esto se debate en el seno de la Convención Constituyente porque hubo planteos para reformar puntos que no estaban comprendidos en la ley de convocatoria. Y es por eso entonces que la Convención fija el principio. Dice, nosotros fuimos convocados para tratar estos temas, estos tres temas, no para tratar cualquier cosa. Pero además, ¿cuál fue el fundamento que dieron allí? Los convencionales o la Convención Constituyente, ¿de dónde surge? Si bien la convoca el Congreso para su conformación, surge de la voluntad popular. Es decir, votamos convencionales constituyentes. ¿Y qué es lo que interpretó la Convención Constituyente? Nosotros tenemos mandato, o el pueblo nos ha dado mandato, para reformar estos tres puntos. No tenemos mandato popular para reformar cuestiones que están por fuera de la órbita de competencia que nos ha marcado el Congreso. Nosotros fuimos votados para reformar el artículo 37, para reformar el artículo 87 y para reformar el artículo 67, inciso primero. Mas no hemos sido elegidos ni tenemos mandato popular para modificar otro tipo de cuestiones. Si el poder constituyente nace del pueblo y en una república representativa, quien ejerce el gobierno es el pueblo a través de sus representantes, los representantes no pueden ir más allá del mandato que el propio pueblo les ha otorgado. En consecuencia, cuando se votó convencionales constituyentes, se los votó para tratar estas tres cuestiones. Por lo tanto, la convención consideró que no podía ir más allá de aquello para lo cual había sido votada. Ese fue el fundamento. El Congreso determinó esto y a nosotros nos votaron para tratar esto. No podemos votar cuestiones para las cuales no tenemos mandato popular. ¿Entienden cuál es el fundamento? Y dentro de los tres puntos que fueron sometidos a reforma, no se modificó el artículo 67, inciso primero, el de las aduanas en el sur, aduanas libres en el sur. Y el fundamento lo otorgó el convencional Antonio Bermejo, que era ministro de la Corte, porque Bermejo dijo, si nosotros reformamos el 67, inciso primero, y creamos aduanas libres en el sur, estamos creando diferencias entre los distintos puertos de la nación. Y recuerden ustedes que el artículo 12 nos prohíbe establecer derechos diferenciales. Por lo tanto, para modificar esto, tendríamos que modificar el artículo 12, y no tenemos competencia o mandato popular para modificar el artículo 12. Por lo tanto, consideraron que no podían reformar el artículo 67, inciso primero. Y retrotrayéndonos a lo que dije hoy, si la Convención es soberana en la órbita de su competencia, reitero, puede reformar todo, puede reformar algo o no reformar nada. En el caso concreto eran tres cláusulas, reformó solo dos. El 67, inciso primero, no lo modificó, haciendo uso de este argumento. Una pregunta que sí. Quizás lo vimos y no lo recuerdo. Las convenciones constituyentes, los representantes, ¿la cantidad es la misma que la del Congreso o cómo se determina eso? Lo establece la propia ley que convoca la Convención Constituyente. Generalmente se establece un número similar al de la Cámara de Diputados, o puede establecer un número igual al de diputados y senadores juntos por cada provincia. Eso lo regula el Congreso. Y la proporción es la misma por cada jurisdicción, o sea, por cada provincia y... Claro. En la originaria habían sido 2 por provincia, ¿no? Claro. Porque además, otra cuestión que les tiene que quedar clara, para que haya reforma tiene que haber dos voluntades coincidentes. El Congreso, que declara la necesidad de la reforma, y la Convención, que es la que tiene la facultad de reformar. Si no hay coincidencia de voluntades, no hay reforma posible. Y fíjense lo que dice uno de los convencionales. Colocar a las convenciones constitucionales en una órbita incondicionada sería crear un poder superior al pueblo mismo que lo crea. Por eso les digo, tenían mandato para reformar 3 puntos. En consecuencia, no tenían mandato ni para tratar lo de los territorios del sur, la representación de los territorios nacionales, ni tenían mandato para separar a la Iglesia del Estado. Y fíjense el argumento del convencional Bermejo. Para reformar el 67, inciso 1, en la forma que lo quiere el Congreso,
tenemos que modificar el 12, y no nos dio mandato para modificar el 12. Por lo tanto, no podemos tocar en ese sentido el 67, inciso primero. Para terminar, vamos a ver qué es lo que efectivamente se modificó. Se modificaron el 37 y el 87. El 37, reitero, es el de la base poblacional para elegir diputados, que quedó fijada del siguiente modo. La Cámara de Diputados se compondrá por representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios. Hasta ahí, ¿cómo estaba? El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500. Un diputado por cada 33.000 habitantes. Ahora, tenemos un problemita. Cada vez que crece la población, para ampliar la base tendríamos que reformar la Constitución, ¿verdad? Y cada vez que tenemos que aumentar la base, tenemos que reformar la Constitución, sería problemático. Por lo tanto, el constituyente le otorgó un mandato al Congreso de la Nación. Fíjense, después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Es decir, después de cada censo hay que actualizar la base. Para no reformar la Constitución después de cada censo, directamente el Congreso modifica la base en el Código Electoral, actualizándola de acuerdo al último censo. Gran deuda de la democracia. Hoy por hoy la Cámara de Diputados está compuesta sobre la base de una ley de facto del año 1980. Se actualizó la base después del censo del 80 y nunca más se actualizó. Y pasó el censo del 91, el censo del 2001, el censo del 2010, y tendría que haber habido censo el año pasado, que se suspendió para este. Dudo que se pueda llevar a cabo en las condiciones actuales sanitarias. Pero fíjense, pasaron por lo menos 3 censos y no se ha actualizado la base. En efecto, ha habido presentaciones en la Cámara Nacional Electoral que las ha rechazado porque dice son cuestiones en abstracto, pero bueno, no obstante ello, la Cámara Nacional Electoral mandó un oficio al Congreso de la Nación solicitando que actualice la base. De ahí a que el Congreso lo haga. Pero esto tiene que quedar claro. Después de cada censo le corresponde al Congreso, por ley, actualizar la base poblacional. Y el otro artículo que se modificó es el 87, que era el referido a los ministros del Poder Ejecutivo. Recuerden que en el texto del 5360 eran 5 ministros y establecía cuál era cada cartera. La reforma del 98 estableció en 8 los ministerios, 8 ministerios, y dejó librado al Congreso, mediante ley, deslindar cuáles son las carteras. Es decir, no está establecido constitucionalmente cuáles son los ministerios. Será facultad del Congreso, a través de la ley de ministerios, precisamente, deslindar cuáles son los distintos ramos de la administración. En efecto, dice así: 8 ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyos requisitos carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros. Este es así está. Y esto creo que es correcto, porque cada presidente le da su propia impronta a la administración. En consecuencia, generalmente lo primero que hace un presidente al asumir, manda el proyecto de ley de ministerios para ver cómo organiza su administración. Podés de algunos ministerios juntarlos y hacer uno, podés dividirlo, podés crear ministerios nuevos. Es decir, la reforma del 98 la fijó en 8 y el Congreso fija cuáles son las distintas ramas. Hay algunos que están siempre. Economía, relaciones exteriores, interior, defensa, y otros que se van sumando o se van fundiendo. Recuerden el zafarrancho que hizo Macri con la ley de ministerios, que por decreto... Sí, por eso sacó el de salud. El de salud, el de trabajo... Ahora bien, ¿qué les iba a decir? Este artículo fue modificado también en 1994. Hoy no hay límite de ministerios. Hoy podemos tener la cantidad de ministros que cada administración considere necesaria.
Esto de los 8 ministros fue solo de 1898 y rigió hasta la reforma del año 94. Con el breve paréntesis de la Constitución de 1949, que luego veremos en qué contexto histórico se dio y qué ocurrió cuando fue derrocado Perón con esa Constitución. Pero bajo la vigencia de la Constitución del 53-60, se reforma en 1898 y hasta el 94 fueron 8 ministros. Y el Congreso deslinda cuáles son los ramos. Esta es la reforma constitucional de 1898. Vamos a dejar acá y mañana continuamos ya, entramos en el tramo final que nos va a llevar a la reforma electoral y a la irrupción de Irigoyen presidente en 1916. Tienen el PowerPoint cargado para ver esto, lo tienen en la carpeta de PowerPoint. Para leer el tema de las convenciones reformadoras tienen un artículo de Vanossi que tengo subido, pueden leer de allí, donde está explicado esto de la competencia del Poder Constituyente derivado. Pueden leerlo ahí, cualquier cosa, mañana me preguntan o lo vamos viendo con el correr de las clases. Nos vemos mañana, chicos, gracias por el aguante. Chao, profe. Gracias. Chao. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profesor. Cuídese.